Hay decisiones que nacen del dolor pero florecen con esperanza. La historia de Isabel podría ser el reflejo de muchas mujeres que, tras perder al amor de su vida, descubrieron una fuerza dormida que las impulsó a seguir adelante por sus hijos. Ella no solo enfrentó la viudez con 2 niños pequeños y una montaña de deudas, sino que logró construir algo hermoso con lo que otros considerarían escombros. Esta es la historia de cómo unas manos temblorosas por el miedo aprendieron a coser no solo telas, sino también un futuro. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo video en este canal donde compartimos relatos que nos inspiran y nos conectan desde el corazón. Hoy les contaré una historia que, estoy segura, tocará fibras muy profundas en muchas de ustedes. Si esta historia logra emocionarte tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite un poco de esperanza en su vida. Lo que están por escuchar no es solo una historia de superación, sino de reinvención total. Es un viaje lleno de tropiezos, sacrificios, noches de insomnio y decisiones difíciles, pero también de resiliencia, ternura y pequeños milagros que llegan cuando menos lo esperamos. Isabel no buscaba fama ni gloria, solo salvar a su familia del abismo. Y en el proceso, terminó descubriendo un propósito que cambiaría todo. Antes de comenzar, quiero que sepan que esta historia no busca lástima ni compasión. Es un homenaje a todas esas mujeres que, aunque invisibles para el mundo, libran batallas enormes en silencio. Es un testimonio del amor que sana, del trabajo que dignifica y del poder oculto que habita en cada una de nosotras. Me llamo Isabel Suárez y hace 5 años mi esposo Alejandro murió en un accidente automovilístico, volviendo de un viaje de negocios. Recuerdo ese día como si fuera ayer, la llamada de la policía, el hospital, las caras de mis hijos cuando tuve que decirles que papá no volvería. Manuel tenía 8 años y Laura apenas 6. Sus ojos confundidos buscaban en los míos una explicación que yo misma no tenía, una respuesta para algo que no tenía sentido. Alejandro era contador en una empresa constructora. Habíamos construido nuestra vida con mucho esfuerzo, pero también con muchas deudas. La casa que compramos 2 años antes de su muerte era nuestro mayor orgullo y nuestra mayor carga financiera. Él siempre decía, un día será completamente nuestra, Isabel, y nadie podrá quitárnosla. Pero ahora, sin él, esa promesa parecía desvanecerse como la niebla bajo el sol inclemente de la realidad. El seguro de vida resultó ser mucho menor de lo que esperábamos. Apenas cubrió los gastos del funeral y 3 meses de hipoteca. Los ahorros desaparecieron rápidamente entre medicinas para Laura, que desarrolló asma tras la muerte de su padre, y los gastos escolares de ambos niños. Cada noche, después de acostarlos, me sentaba en la cocina con calculadora en mano, y los números nunca mentían. Estábamos hundiéndonos. Mi suegra, doña Mercedes, nos acogió en su pequeño apartamento cuando tuvimos que vender la casa. Era un espacio diminuto para 4 personas, pero estaba lleno de amor y comprensión. Ella había enviudado joven también, y entre lágrimas me dijo una noche, «El luto es un túnel, mijita, no una estación final. Caminarás por él, pero debes prometerte llegar al otro lado». Sus palabras se grabaron en mi corazón como el primer patrón que aprendería a seguir. Las primeras semanas fueron un borrón de trámites, papeles, abogados y bancos. Descubrí deudas que ni siquiera sabía que existían, préstamos que Alejandro había tomado para mantener la apariencia de estabilidad. No lo culpé. Conocía bien su orgullo, su deseo de darnos lo mejor, su miedo a decepcionarnos. Pero ahora yo estaba sola frente a un montón de papeles que amenazaban con enterrarme viva. Conseguí un trabajo como cajera en un supermercado. El sueldo apenas alcanzaba para lo básico, y las horas no me permitían estar con mis hijos como necesitaban. Los veía marchitarse lentamente, como plantas sin agua, especialmente a Manuel, que había empezado a mostrar problemas de conducta en la escuela. La maestra me llamaba cada semana,
y yo no tenía energía ni tiempo para abordar adecuadamente lo que estaba pasando. Mi madre, que vivía en otra ciudad, venía los fines de semana a ayudarme con los niños. Fue ella quien, un domingo mientras ordenábamos el pequeño armario de doña Mercedes, encontró una vieja máquina de coser Singer. «Tú siempre tuviste buena mano para esto», me dijo, sacudiendo el polvo del artefacto. «Tu abuela te enseñó bien». Y era cierto, de niña había aprendido los rudimentos básicos, aunque hacía años que no tocaba una aguja. Esa noche, después de que todos se durmieran, saqué la máquina y la limpié. Enhebré el hilo como si los años no hubieran pasado y comencé a coser un pequeño parche en el pantalón roto de Manuel. Había algo hipnótico en el movimiento rítmico, en el zumbido suave de la máquina, en la satisfacción de ver algo roto volviendo a ser útil. Por primera vez desde la muerte de Alejandro, sentí una chispa de algo parecido a la paz. Doña Mercedes me contó que en su edificio varias vecinas necesitaban arreglos de ropa, pero el sastre más cercano cobraba demasiado. «Podrías ganar un dinerito extra», me sugirió, con esa sabiduría práctica de las mujeres que han sobrevivido a sus propias tormentas. Empecé tímidamente, haciendo dobladillos y zurcidos sencillos para las amigas de mi suegra. El primer dinero que gané lo guardé en una lata de galletas, como un tesoro secreto. Pronto las vecinas empezaron a recomendarme con otras personas. Los arreglos simples se convirtieron en proyectos más complejos: acortar vestidos, ajustar chaquetas, hasta hacer cortinas para una señora del tercer piso. Cada noche, después del supermercado, me sentaba frente a la máquina y cosía hasta que los ojos me ardían. Estaba cansada, sí, pero era un cansancio diferente, uno que llevaba consigo la semilla de la esperanza. Una tarde, Laura me encontró llorando frente a la máquina de coser. No era tristeza esta vez, sino una mezcla extraña de gratitud y miedo. Acababa de terminar un vestido para la nieta de una clienta y había quedado hermoso. «¿Por qué lloras, mamá?», me preguntó, con esos ojos grandes que eran tan parecidos a los de su padre. «Porque a veces las cosas bonitas también hacen llorar», le respondí, abrazándola fuerte contra mi pecho. No fue fácil, y hubo muchos días en que las fuerzas amenazaban con abandonarme. Días en que los recuerdos de nuestra vida anterior eran como puñales, días en que la ausencia de Alejandro era un vacío tan grande que parecía imposible llenarlo con nada. Pero cada puntada que daba era un pequeño acto de fe, una declaración silenciosa. Seguimos aquí, seguimos luchando, seguimos adelante. 6 meses después de comenzar con los pequeños arreglos, recibí una llamada que cambiaría mi rumbo. Era Lucía Montero, dueña de una boutique en el centro de la ciudad. Una clienta suya había mencionado mi trabajo y quería saber si podría hacer ajustes para algunas prendas de su tienda. Me ofreció pagarme el doble de lo que cobraba normalmente. Sentí que mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Era una oportunidad, pero también un desafío enorme. ¿Estaría realmente preparada para un trabajo tan profesional? Acepté la propuesta de Lucía y acordamos que pasaría el siguiente sábado para recoger las primeras prendas. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente oscilaba entre la emoción y el pánico. Lo que había comenzado como una forma de sobrevivir, de repente parecía estar convirtiéndose en algo más grande. Manuel notó mi inquietud durante el desayuno y me preguntó si estaba enferma. «No, cariño», le respondí con una sonrisa nerviosa. «Solo estoy pensando en un trabajo nuevo». Sus ojos se iluminaron. «¿Vas a ganar más dinero, mamá?». La boutique de Lucía era elegante, con ropa que nunca hubiera podido permitirme, ni siquiera en nuestros mejores tiempos con Alejandro. Me sentí completamente fuera de lugar, con mi blusa gastada y mi bolso remendado. Lucía, sin embargo, me recibió con una calidez inesperada. Era una mujer de unos 50 años, con un aire de sofisticación que intimidaba, pero sus ojos eran amables. Me mostró las prendas: 3 vestidos de seda que necesitaban ajustes y un traje sastre que requería una remodelación completa. «¿Crees que puedes hacerlo?», preguntó con un tono que mezclaba expectativa y duda.
Puedo hacerlo, respondí con más seguridad de la que sentía. Llevé las prendas a casa envueltas en papel de seda, como si transportara tesoros invaluables. Cuando las extendí sobre la mesa de la cocina, después de que los niños se durmieran, sentí un nudo en la garganta. La calidad de las telas, los acabados perfectos, los detalles exquisitos, todo hablaba de un nivel de confección que yo solo había admirado en revistas. Doña Mercedes se sentó a mi lado y observó mi expresión de asombro y miedo. Cada costurera comenzó con su primera pieza fina, me dijo con suavidad. Tú puedes hacer esto. Trabajé todas las noches esa semana, después del supermercado y de atender a mis hijos. Medía 2 veces antes de cada corte, repasaba cada puntada hasta que quedaba perfecta. El cansancio se acumulaba en mis hombros y espalda, pero había algo diferente en este esfuerzo. No era solo supervivencia, era creación. El traje sastre fue particularmente desafiante. Tuve que desarmarlo casi por completo para reconstruirlo según las medidas que Lucía me había dado. Cada vez que dudaba, pensaba en Manuel y Laura, en las oportunidades que podría darles si este trabajo funcionaba. El sábado siguiente, con las prendas terminadas y cuidadosamente embaladas, volví a la boutique. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Lucía podría escucharlo. Ella examinó cada pieza con meticulosidad, sin decir una palabra. Su silencio era una tortura. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la mirada y me ofreció una sonrisa deslumbrante. Es un trabajo impecable, Isabel, dijo con genuina admiración. Tengo muchas más prendas que necesitan tu magia, y creo que deberíamos hablar de un arreglo más permanente. Ese día, mientras caminaba de regreso a casa con un cheque que cubriría un mes de alquiler, sentí que algo dentro de mí se transformaba. No era solo el alivio financiero, sino la sensación de haber encontrado algo que me pertenecía solo a mí. Por primera vez desde la muerte de Alejandro, vislumbré la posibilidad de un futuro que no estuviera teñido únicamente por la pérdida y la lucha. Esa noche compré un pastel pequeño y celebramos con los niños y doña Mercedes lo que llamé un buen día de trabajo. La relación con Lucía creció rápidamente. No solo me enviaba trabajos de su boutique, sino que comenzó a recomendarme con sus clientas para arreglos personalizados. Pronto tuve que reducir mis horas en el supermercado para poder atender todos los pedidos. El dinero seguía siendo justo, pero al menos ya no me despertaba cada noche con esa angustia asfixiante de no saber cómo pagaría las cuentas del mes siguiente. Manuel y Laura notaban la diferencia. Había menos tensión en casa, más momentos de risa. Fue durante esta época de aparente mejora cuando recibí el golpe que no vi venir. Una tarde, al recoger a los niños de la escuela, la directora me pidió que pasara a su oficina. Con tono grave, me informó que Manuel había estado robando el almuerzo de otros niños. No comida, sino dinero. La vergüenza me quemó como ácido. ¿Cómo podía mi hijo, el niño dulce que conocía, hacer algo así? Ha habido otros incidentes, añadió la directora. Mentiras, pequeñas agresiones. Creo que Manuel está procesando su pérdida de formas que necesitan atención profesional. Esa noche, después de que Laura se durmió, me senté con Manuel en el pequeño balcón del apartamento. No sabía cómo abordar el tema, cómo ser la madre que necesitaba en ese momento. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté finalmente, tratando de que mi voz no revelara lo destrozada que me sentía. Él evitó mi mirada durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era tan pequeña que apenas pude escucharlo. Quería comprar un regalo para tu cumpleaños, dijo, como los que papá te compraba. Sus palabras me golpearon como una avalancha. En mi lucha por mantenernos a flote, había pasado por alto lo que mis hijos estaban realmente experimentando. Ellos no solo habían perdido a su padre. De alguna manera, también me estaban perdiendo a mí, sumergida como estaba en el trabajo y las preocupaciones. Manuel no estaba actuando por maldad. Estaba tratando desesperadamente de preservar algo de nuestra vida anterior, de ser el hombre de la casa
como seguramente había escuchado decir a alguien tras la muerte de Alejandro. Lo abracé fuerte, permitiéndome llorar frente a él por primera vez desde el funeral. No necesito regalos, mi amor, le dije entre sollozos. Te necesito a ti, feliz y honesto. Eso es todo lo que papá querría también. Esa noche, acostada en mi cama, la culpa me corroía. Había estado tan enfocada en sobrevivir que olvidé vivir, estar presente, ver realmente a mis hijos. El dinero era importante, sí, pero ¿a qué costo estaba luchando por conseguirlo? La situación con Manuel me obligó a replantear todo. Concerté una cita con la psicóloga escolar, quien después de algunas sesiones con él, me confirmó lo que ya sospechaba. Mi hijo estaba lidiando con su dolor de formas que no sabía expresar adecuadamente. Necesita tiempo contigo, me dijo la profesional con amabilidad pero firmeza. Los niños no procesan el duelo como los adultos. Necesitan rutinas, seguridad y, sobre todo, saber que el padre o madre que queda no va a desaparecer también. Sus palabras resonaron en mí durante días. Necesitaba encontrar un equilibrio entre trabajar para mantenernos y estar presente para mis hijos. Fue entonces cuando decidí dar un paso audaz. Renuncié al supermercado para dedicarme completamente a la costura. Era arriesgado, significaba perder la seguridad de un ingreso fijo, pero me permitiría trabajar desde casa, estar ahí cuando Manuel y Laura regresaran de la escuela, coser durante las horas de la noche si era necesario. Doña Mercedes me apoyó sin reservas. La vida es corta, me dijo. Los momentos con tus hijos no vuelven. La transición no fue fácil. Hubo semanas en que los trabajos escaseaban y me preguntaba si había cometido un error terrible. El dinero que había ahorrado se iba consumiendo más rápido de lo previsto. Una noche particularmente difícil, después de un día sin pedidos nuevos, me encontré contemplando la posibilidad de vender la máquina de coser para pagar el alquiler del mes siguiente. La desesperación volvía a ahogarme y esta vez ni siquiera tenía el consuelo de un trabajo estable al cual aferrarme. Fue Laura quien, sin saberlo, me salvó de caer en ese abismo de desesperanza. Esa misma noche, mientras la acostaba, me pidió que le enseñara a coser. Quiero hacer vestidos bonitos como tú, mamá, me dijo, con esa inocencia que los niños conservan incluso en los momentos más duros. Su petición me devolvió a mi propia infancia, a las tardes con mi abuela aprendiendo los secretos de la aguja y el hilo. Era un legado, una conexión con mi pasado que podía transmitir a mi hija. En medio de tanta pérdida, había algo precioso que podía darle. Al día siguiente, impulsada por una nueva determinación, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestra historia. Contacté a Lucía y le propuse algo que llevaba tiempo considerando. Quería diseñar y confeccionar piezas originales para su boutique, no solo hacer arreglos. Era una propuesta atrevida, nacida más de la necesidad que de la confianza, pero sabía que tenía las habilidades. Le envié algunos bocetos que había dibujado durante mis noches de insomnio, diseños simples pero elegantes que se me habían ocurrido mientras trabajaba en las prendas de la boutique. La respuesta de Lucía llegó 2 días después, y no fue lo que esperaba. Me invitó a tomar un café, y con una mezcla de gentileza y franqueza, me explicó que mis diseños, aunque prometedores, no estaban al nivel que su boutique requería. Necesitaba formación, técnica, conocimiento de materiales y tendencias. Lo que me ofrecía no era un rechazo, sino una oportunidad diferente. Financiaría mi participación en un curso de diseño y confección profesional, a cambio de un contrato de exclusividad por 2 años una vez que me graduara. Era una inversión arriesgada para ella y una oportunidad única para mí. Salí de aquella cafetería con una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, la propuesta de Lucía era más de lo que jamás hubiera imaginado. Por otro, significaba admitir que no estaba tan preparada como creía, que el camino sería más largo y difícil. Además, un curso significaría menos tiempo en casa, justo cuando había decidido estar más presente para mis hijos.
Durante todo el trayecto a casa, estas dudas me atormentaron. ¿Estaba siendo egoísta al considerar la oferta? ¿O estaría renunciando a nuestro futuro si la rechazaba? Esa noche no dormí. La propuesta de Lucía daba vueltas en mi cabeza como un torbellino. Cuando finalmente me levanté, encontré a doña Mercedes preparando café en la cocina. Siempre había sido madrugadora. Le conté sobre la oferta, mis dudas, mis miedos. Ella me escuchó en silencio y luego, con esa sabiduría que solo dan los años, me dijo: a veces para ser una buena madre hay que ser primero una mujer completa. Su mirada me recordó a la de mi propia madre, fallecida años atrás. Tu abuela te enseñó a coser para que nunca dependieras de nadie. ¿Qué crees que ella te diría ahora? Acepté la propuesta de Lucía. El curso era intensivo, 3 veces por semana durante 6 meses. Reorganizamos nuestra rutina familiar. Doña Mercedes cuidaría a los niños las tardes que yo estuviera en clase. Manuel, sorprendentemente, fue quien mejor recibió la noticia. ¿Vas a hacer vestidos como los de las revistas, mamá?, me preguntó con una mezcla de orgullo y curiosidad. Su reacción me dio fuerzas. Laura, en cambio, lloró la primera vez que tuve que dejarla para ir a clase. Sus pequeños brazos aferrados a mi cuello casi me hicieron desistir. Volveré pronto, le prometí, sintiendo cómo se desgarraba algo dentro de mí. El Instituto de Diseño y Confección estaba ubicado en la zona más exclusiva de la ciudad. El primer día, al entrar al edificio moderno con grandes ventanales, sentí que todos podían ver mi inseguridad, mi condición de impostora. Mis compañeras eran mayoritariamente jóvenes de familias acomodadas, con ropa de marca y actitudes que delataban privilegios que yo jamás había conocido. La profesora, Raquel Insuasti, una mujer severa de unos 60 años, nos miró a todas con ojo crítico mientras se presentaba. Muchas de ustedes no terminarán este curso, advirtió sin rodeos. La moda no perdona la mediocridad. Me sentaba siempre en la última fila, tratando de pasar desapercibida. Durante las primeras semanas apenas hablaba con nadie. Me concentraba en absorber cada detalle, cada técnica, cada consejo. Por las noches, después de acostar a los niños, practicaba lo aprendido hasta que mis ojos ardían por el cansancio. Raquel era implacable con las críticas, pero justa. Cuando revisó mi primer proyecto, un chaleco básico con forro, hizo una pausa más larga de lo habitual. Has cosido antes, dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Tienes manos que conocen la tela. Pronto establecí una rutina extenuante pero manejable. Los días de clase corría del instituto a casa para estar con mis hijos antes de que se durmieran. Los otros días atendía los pedidos de arreglos que seguían llegando, ahora con técnicas mejoradas. El dinero seguía siendo escaso, pero el préstamo de Lucía cubría no solo la matrícula del curso, sino también un pequeño estipendio mensual. Sin embargo, Manuel comenzó a mostrar nuevamente signos de inquietud. Una tarde lo encontré rompiendo metódicamente las páginas de su cuaderno escolar, con una expresión que me heló la sangre. «Es que ya no me quieres igual», me dijo cuando le pregunté qué pasaba, con una voz tan cargada de certeza que me dejó sin aliento. «Desde que empezaste ese curso, solo hablas de telas y diseños. Ya no juegas conmigo como antes». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Era cierto que llegaba cansada, que a veces mi mente seguía en las clases incluso cuando estaba físicamente presente. La culpa, esa compañera constante de la maternidad, volvió a atacarme con renovada fuerza. Estaba sacrificando a mis hijos por un sueño egoísta. Esa misma semana, Raquel nos asignó nuestro proyecto más importante hasta el momento: diseñar y confeccionar un vestido de cóctel que reflejara nuestra visión personal. Teníamos un mes para completarlo y constituiría el 40% de nuestra calificación final. Me entusiasmó y aterró a partes iguales. Era la oportunidad de demostrar lo que había aprendido, pero requeriría aún más tiempo y concentración. Cuando se lo comenté a doña Mercedes, su expresión se ensombreció. «Isabel,
me dijo con una seriedad inusual. Hay algo que debo decirte. Los médicos encontraron algo en mis últimos análisis. Necesito hacerme más pruebas. El mundo se detuvo una vez más. Doña Mercedes, mi roca, mi apoyo incondicional desde la muerte de Alejandro, ahora enfrentaba su propia batalla. Los exámenes confirmaron lo que temíamos: cáncer de páncreas ya bastante avanzado. El pronóstico no era alentador. Meses, no años, dijo el médico, con esa franqueza clínica que parece desconectada del sufrimiento humano que provocan tales palabras. Mi suegra recibió la noticia con una serenidad que me resultó incomprensible. Todos tenemos un tiempo asignado, me dijo cuando salimos de la consulta. Lo importante es qué hacemos con él. Las semanas siguientes fueron un infierno de malabarismos imposibles. Llevaba a doña Mercedes a sus tratamientos paliativos, asistía a mis clases, atendía a los niños, trabajaba en los arreglos pendientes y, en los escasos momentos libres, intentaba avanzar en mi proyecto del vestido. El cansancio ya no era algo que sentía, sino algo que era, una parte de mí tan constante como mi propia piel. Una noche, después de acostar a mi suegra, me senté frente a la máquina y simplemente no pude mover las manos. Era como si mi cuerpo se negara a seguir, como si hubiera alcanzado un límite invisible pero definitivo. Falté a una clase por primera vez, luego a otra. Mi proyecto del vestido quedó abandonado sobre el maniquí improvisado que había construido con cartón y cinta adhesiva. Manuel volvió a tener problemas en la escuela, esta vez una pelea con otro niño que le dejó un ojo morado. Laura desarrolló un apego ansioso, llorando desconsoladamente cada vez que yo salía de su vista, incluso para ir al baño. La vida que había empezado a reconstruir parecía desmoronarse nuevamente, como un castillo de naipes frente a una ventana abierta de par en par. Una tarde, mientras esperaba en la sala de quimioterapia a que doña Mercedes terminara su sesión, recibí una llamada de Lucía. Hacía semanas que no hablábamos, y su voz sonó preocupada al otro lado de la línea. Le conté brevemente la situación. Para mi sorpresa, en lugar de mostrar decepción por mi evidente fracaso con el curso, me ofreció ayuda. Mi hermana es enfermera, me dijo. Puede visitar a tu suegra un par de veces por semana para que tú puedas asistir a tus clases. No supe qué responder, abrumada por un gesto tan inesperado. No todas estamos hechas para ser diseñadoras, añadió con suavidad. Pero tú tienes algo especial, Isabel. No lo desperdicies. De alguna manera, con la ayuda de Lucía y su hermana Patricia, logré volver a mis clases. El recibimiento de Raquel no fue cálido. La constancia es tan importante como el talento en esta profesión, me reprendió frente a todas. Me dio una semana adicional para entregar mi proyecto, no por compasión, sino porque sería un desperdicio no ver lo que puedes crear. Sus palabras, aunque duras, encendieron algo en mí. Esa noche, en lugar de colapsar en la cama, saqué mi cuaderno de bocetos. Había estado enfocando todo mal. Estaba tratando de crear algo que impresionara a Raquel, a Lucía, a mis compañeras, en lugar de hacer lo que realmente sabía hacer. Deseché el diseño original y empecé de cero. Me inspiré en algo que había estado ignorando, mi propia historia. Un vestido sencillo pero elegante, con líneas limpias que recordaban a los años 50, la época de juventud de doña Mercedes. Utilicé una técnica de bordado que mi abuela me había enseñado, adaptándola a un diseño contemporáneo. Trabajé cada noche, incluyendo a Laura en el proceso, enseñándole a enhebrar agujas y a hacer puntadas simples, convirtiendo lo que podría haber sido tiempo perdido en momentos de conexión. Manuel se unía a veces, sorprendiéndome con su interés en los patrones y las medidas. El día de la presentación llegó demasiado pronto. Doña Mercedes insistió en ayudarme a preparar el vestido para transportarlo, a pesar de su debilidad evidente. «Es el mejor trabajo que te he visto hacer», me dijo mientras doblaba cuidadosamente la prenda. «Alejandro estaría tan orgulloso de ti como yo lo estoy». Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar la evaluación. Al llegar al instituto coloqué mi vestido en el maniquí asignado
junto a las creaciones de mis compañeras. La mayoría eran técnicamente impecables, algunos realmente innovadores. El mío parecía demasiado simple en comparación, casi austero. Raquel evaluó cada pieza en silencio, tomando notas, haciendo preguntas ocasionales. Cuando llegó a mi vestido, su expresión fue indescifrable. Pasó varios minutos examinando cada detalle, especialmente el bordado del escote. Finalmente, se dirigió a toda la clase. La moda no es solo sobre lo nuevo o lo llamativo, es también sobre la historia, la artesanía, la conexión emocional. Hizo una pausa dramática. Este vestido, dijo señalando mi creación, no es el más original ni el más técnicamente perfecto, pero es el único que cuenta una historia genuina. Felicitaciones, Isabel. Debería haber sido un momento de triunfo, pero mientras mis compañeras me felicitaban con mayor o menor sinceridad, solo podía pensar en volver a casa. Algo en la voz de doña Mercedes esa mañana me había inquietado, una especie de despedida velada que solo ahora reconocía. Tomé un taxi en lugar del autobús, gastando dinero que no tenía, impulsada por un presentimiento oscuro. Al abrir la puerta de casa, encontré a los niños inusualmente callados, sentados en el sofá con expresiones solemnes. La hermana de Lucía, Patricia, me esperaba con los ojos enrojecidos. Lo siento, dijo simplemente. Fue muy rápido, no sufrió. El funeral de doña Mercedes fue pequeño, como ella hubiera querido. Alejandro había sido hijo único, así que solo estábamos nosotros, algunos vecinos y, sorprendentemente, Lucía y Raquel. Manuel permaneció estoico durante toda la ceremonia, sosteniendo la mano de su hermana, quien lloraba silenciosamente. Yo me sentía extrañamente vacía, como si hubiera agotado todas mis lágrimas en los años anteriores. Solo cuando volvimos al apartamento, ahora dolorosamente silencioso, la realidad me golpeó con toda su fuerza. No solo había perdido a mi suegra, habíamos perdido nuestro hogar. El apartamento pertenecía a ella, y con su muerte, nuevamente nos quedábamos sin un lugar al que llamar nuestro. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en la cocina con todos los papeles esparcidos sobre la mesa. Cuentas médicas, el contrato de alquiler a punto de vencer, los recibos del funeral. Al lado, los documentos de mi curso, incluyendo la evaluación brillante de Raquel, que ahora parecía pertenecer a otra vida. La sensación de déjà vu era abrumadora, de nuevo sola, de nuevo sin hogar, de nuevo luchando contra una montaña de deudas. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no era la misma mujer perdida y desesperada que había sido tras la muerte de Alejandro. Había aprendido, crecido, descubierto una fuerza en mí que no sabía que existía. Esa madrugada, con los documentos aún esparcidos sobre la mesa, tomé una decisión. A la luz débil de la cocina, con un café frío entre las manos, tracé un plan. No podía permitirme otro colapso, otro retroceso. Los niños habían sufrido demasiadas pérdidas ya. No más mudanzas, no más incertidumbre. Recordé las palabras de doña Mercedes sobre ser una mujer completa. Ahora entendía su significado con claridad cristalina. No se trataba de elegir entre ser madre o ser profesional, sino de encontrar la manera de ser ambas cosas sin que una destruyera a la otra. Había estado buscando empleo, cuando lo que necesitaba era crear mi propio camino. Al amanecer llamé a Lucía. Le presenté mi idea con una voz que ni yo misma reconocí, firme y segura. No quería solo completar mi formación y trabajar para ella. Quería establecer mi propio taller. Le propuse un acuerdo diferente. Ella invertiría en mi pequeño negocio a cambio de exclusividad en ciertos diseños y un porcentaje de las ganancias por 2 años. Era una propuesta arriesgada, pero respaldada por el talento que incluso Raquel había reconocido. Lucía guardó silencio varios segundos, evaluando. «Ven a la boutique esta tarde», dijo finalmente. «Creo que debemos hablar sobre esto en persona».
dejé a los niños con la vecina del piso de abajo, una anciana bondadosa que se había encariñado con ellos. «Te ves diferente hoy», me dijo, cuando le entregué la merienda para los pequeños. No supe qué responder, pero sentí que tenía razón. Algo había cambiado en mí durante esa noche en vela. Mientras caminaba hacia la boutique, repasaba mentalmente mi propuesta, afinando detalles, preparándome para cualquier objeción. Ya no era la mujer tímida y agradecida que había entrado allí por primera vez con ropa para arreglar. Hoy era alguien con una visión, con un plan, con la determinación nacida de haber tocado fondo demasiadas veces. Lucía no estaba sola. A su lado, para mi sorpresa, se encontraba Raquel, mi severa profesora del instituto. Ambas me invitaron a sentarme, ofreciéndome un té que acepté más por cortesía que por deseo. «Hemos estado hablando sobre ti», comenzó Lucía sin rodeos. Raquel asintió. «Tu talento es innegable, pero tu situación es complicada. Lo que propones requiere no solo habilidad, sino también capital inicial, un local, materiales de calidad, mano de obra». Enumeraba los obstáculos como quien recita una lista de compras, cada palabra un nuevo peso sobre mis hombros. Cuando terminó, miré a ambas fijamente. «Lo sé», dije, «y tengo un plan para todo eso también». Les mostré los bocetos que había preparado durante la noche, no solo de diseños, sino del espacio físico que imaginaba para mi taller. Les expliqué cómo podía comenzar desde el apartamento de doña Mercedes, que según su testamento quedaría para sus nietos hasta la mayoría de edad. Les hablé de mis contactos con proveedores de materiales que había conocido a través de mi trabajo de arreglos. Les presenté un presupuesto detallado, calculado a partir de lo que había aprendido gestionando la economía familiar en condiciones extremas. Vi cómo sus expresiones cambiaban gradualmente del escepticismo a la sorpresa y finalmente a algo parecido al respeto. «Hay algo más que debes saber», dijo Lucía después de una larga pausa. «Raquel y yo hemos sido socias durante años. Ella diseña, yo vendo. Ha funcionado bien, pero ambas coincidimos en que necesitamos sangre nueva, ideas frescas». Se miraron entre ellas como confirmando algo previamente discutido. «Te proponemos algo diferente. No serás nuestra empleada ni una simple proveedora. Queremos que te unas a nosotras como socia minoritaria. Aportaremos el capital inicial y te ayudaremos a establecer tu taller, que servirá no solo para tus diseños, sino como punto de producción para toda nuestra línea». La oferta me dejó sin palabras. Era más, mucho más de lo que había imaginado posible. Era la oportunidad de saltar varios escalones de una vez, de asegurar no solo mi futuro inmediato, sino también el de mis hijos. Era demasiado bueno, tanto que activó todas mis alarmas internas. «¿Por qué?», pregunté sin rodeos. «¿Por qué harían esto por mí?». Raquel sonrió por primera vez desde que la conocía. «No es caridad, Isabel. Es negocio. Tienes algo que no se puede enseñar ni comprar. Autenticidad. Tus diseños cuentan historias reales, historias que muchas mujeres sentirán como propias. En este mundo saturado de artificialidad, eso vale oro». Firmamos un acuerdo preliminar esa misma tarde. Al salir de la boutique, me detuve en el parque y dejé que las lágrimas fluyeran libremente, no de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba alivio, orgullo, miedo y esperanza. Pensé en Alejandro, en cómo hubiera celebrado este momento, en todo lo que había cambiado desde aquella madrugada en que el teléfono sonó con la peor de las noticias. Pensé en doña Mercedes y en su inquebrantable fe en mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba honrando no solo su memoria, sino también la promesa implícita que le había hecho a mi familia, que encontraríamos nuestro camino, pasara lo que pasara. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Lucía y Raquel, convertimos una parte del apartamento en un taller funcional. La máquina de coser de doña Mercedes, que había sido mi primera herramienta, ahora estaba acompañada por equipo profesional. La mesa de la cocina,
donde tantas veces había extendido telas e ideas, fue reemplazada por una superficie amplia y bien iluminada. Los vecinos, sorprendidos por la transformación, se asomaban con curiosidad. Algunos ofrecieron ayuda. Otros, preocupados por el ruido potencial, expresaron sus reservas. Con cada uno hablé con una nueva confianza, explicando mis planes, negociando, encontrando soluciones. Manuel y Laura observaban todo con una mezcla de excitación y recelo. Para ellos, estos cambios venían después de demasiadas pérdidas. Una noche, mientras trabajaba en mi primer diseño oficial para la colaboración, noté a Manuel parado en el umbral de la puerta. ¿Esto significa que ya no nos vamos a mudar?, preguntó con una vulnerabilidad que me partió el corazón. Lo llamé a mi lado y le mostré el patrón en el que estaba trabajando. Este es nuestro futuro, le dije, señalando la tela cortada. Como este vestido, lo estamos construyendo pieza por pieza. Y sí, este será nuestro hogar mientras ustedes lo quieran. La primera colección que diseñé para nuestra colaboración se inspiró en la vida de doña Mercedes. Vestidos prácticos pero elegantes para mujeres reales que trabajaban, criaban hijos, enfrentaban dificultades y seguían adelante. Raquel pulió mis técnicas. Lucía aportó su conocimiento del mercado. Juntas creamos algo que no era ni completamente mío, ni totalmente de ellas, sino una fusión que capturaba lo mejor de cada una. Cuando las primeras prendas estuvieron listas para la presentación en la boutique, sentí un nerviosismo diferente a cualquier cosa anterior. No era miedo al fracaso, sino la expectativa vibrante de alguien que sabe que está a punto de dar un paso definitivo hacia una nueva vida. El día del lanzamiento, vestí a los niños con especial cuidado. Quería que entendieran que este era un momento importante, que no estaban solo acompañando a su madre, sino siendo parte de algo que cambiaría nuestras vidas. Laura llevaba un vestido que había diseñado especialmente para ella, con un bordado que reproducía el que doña Mercedes solía hacer. Manuel, con su camisa almidonada y su expresión solemne, parecía repentinamente mayor, como si hubiera crecido durante la noche. «Estás muy guapa, mamá», me dijo mientras me ajustaba el collar que había pertenecido a mi suegra. «Pareces una diseñadora de verdad». La boutique estaba irreconocible, transformada para la ocasión con flores, luces suaves y copas de champán que circulaban entre las invitadas. Las clientas habituales de Lucía, mujeres influyentes en sus respectivos campos, examinaban con interés la nueva colección. Las oía comentar sobre los detalles, la calidad, la originalidad de los diseños. Algunas preguntaban por la nueva diseñadora sin saber que estaba presente, escuchando, absorbiendo cada palabra. Me mantuve discreta, observando desde un rincón, hasta que Lucía me llamó al centro del salón para presentarme formalmente. El aplauso cortés que siguió a sus palabras fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Esa noche, mientras ayudaba a Laura a prepararse para dormir, ella me hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿somos ricos ahora?» Su inocencia me hizo sonreír. «No, mi amor», le respondí con honestidad. «Tenemos lo suficiente, y eso es un tipo diferente de riqueza». No podía explicarle todavía que nuestro taller apenas comenzaba, que los beneficios reales llegarían con el tiempo, que aún teníamos deudas por pagar y obstáculos por superar. Pero tampoco quería que viviera con el miedo constante a la precariedad que había marcado los últimos años. Lo importante, añadí mientras la arropaba, es que ahora tenemos un camino claro por delante. Los meses siguientes confirmaron que nuestra asociación funcionaba. Los diseños se vendían bien, generando suficientes ingresos para mantener el taller en crecimiento. Contraté a mi primera ayudante, una joven madre soltera que me recordaba dolorosamente a mí misma unos años atrás. Le enseñé todo lo que sabía, consciente de que estaba cerrando un círculo, pasando adelante lo que había recibido. Mi horario seguía siendo exigente, pero ahora podía organizarlo en torno a las necesidades de mis hijos. Estaba presente cuando volvían de la escuela,
Compartíamos cenas sin el fantasma de la incertidumbre económica. Y por primera vez en años, empecé a disfrutar genuinamente de la maternidad, en lugar de vivirla solo como una responsabilidad abrumadora. Un año después del lanzamiento de nuestra primera colección, recibí una propuesta que nunca hubiera imaginado. Una revista de moda quería hacer un reportaje sobre mí, sobre la diseñadora viuda que había conquistado el mercado con su historia de superación. El título me incomodó. No quería ser definida por mi tragedia, por lo que había perdido, sino por lo que había construido después. Cuando la periodista llegó al taller para la entrevista, le dejé claro que no quería un perfil lastimero. Mi éxito no es a pesar de mi historia, le dije, mientras le mostraba nuestras instalaciones, ahora expandidas a un local comercial cercano al apartamento, sino gracias a ella. Cada dificultad me enseñó algo valioso que ahora aplico en mi trabajo y en mi vida. La entrevista se publicó un mes después, y para mi sorpresa, respetó completamente mi visión. No me presentaba como una víctima, sino como una emprendedora que había convertido la adversidad en oportunidad. El reportaje incluía fotos de mi taller, de mis diseños, y una especialmente emotiva con mis hijos. Las órdenes se multiplicaron tras la publicación. Lucía estaba eufórica. Raquel, siempre más contenida, simplemente me dijo: «Ahora tienes una marca personal. Úsala sabiamente». Entre las muchas respuestas al artículo, una me impactó particularmente: un correo electrónico de una mujer que, como yo, había quedado viuda joven y con hijos pequeños. «Tu historia me devolvió la esperanza», escribía. «Me hizo creer que yo también puedo encontrar mi camino». Fue en ese momento, leyendo ese mensaje en la soledad de mi taller, después de que todos se habían ido, cuando comprendí realmente lo que había logrado. No era solo un negocio exitoso o la seguridad económica para mi familia. Era la transformación completa de mi narrativa personal, de víctima a creadora, de sobreviviente a inspiradora. Las lágrimas que derramé esa noche no eran de tristeza ni siquiera de alegría, sino de un profundo reconocimiento. Había completado el viaje que comenzó aquella madrugada con el sonido del teléfono. Había honrado el amor de Alejandro, no quedándome atrapada en su ausencia, sino construyendo algo nuevo y valioso a partir de ella. Esa noche, mientras los niños dormían, saqué de mi cajón el último tesoro que me quedaba de mi vida anterior, el anillo de compromiso que Alejandro me había dado y que había conservado incluso en los momentos de mayor necesidad económica. Lo sostuve bajo la luz, observando cómo brillaba el pequeño diamante. Durante años lo había guardado como un recordatorio de lo que había perdido. Ahora lo veía como un símbolo diferente, no del pasado que se fue, sino de la fuerza que había descubierto en mí misma. Con un movimiento deliberado, me lo puse nuevamente, no en el dedo anular donde había estado antes, sino en el medio, creando así un nuevo significado para una vieja promesa. Ya no era un símbolo de pertenencia a otro, sino un recordatorio de mi propio valor. 3 años han pasado desde aquella noche en que decidí tomar las riendas de mi destino. Mi taller, Puntadas de Vida, ahora ocupa todo el edificio, donde antes solo teníamos un pequeño apartamento. Las paredes que una vez conocieron nuestras lágrimas ahora resuenan con el zumbido constante de máquinas de coser, risas de mis 5 empleadas, todas mujeres con historias similares a la mía, y la melodía ocasional de Laura practicando con su nuevo violín. La niña tímida que temblaba cuando me iba a clases ahora es una preadolescente segura que divide su tiempo entre la música y aprender los secretos de la costura que tanto le fascinan. Manuel, con 12 años, es ahora un muchacho responsable que ayuda en la contabilidad del negocio. Tiene facilidad para los números, como su padre, pero también ha heredado mi determinación. La semana pasada me sorprendió con un diseño propio dibujado en su cuaderno de matemáticas. Un traje para hombre con detalles innovadores que me dejaron sin palabras. ¿Crees que podríamos hacerlo algún día?
Me preguntó con una mezcla de orgullo y timidez. «Es para cuando sea mayor y trabaje contigo». Sus palabras me llenaron de una alegría indescriptible, no por la idea de tenerlo en el negocio familiar, sino por su capacidad de visualizar un futuro brillante. Mi sociedad con Lucía y Raquel evolucionó naturalmente. El año pasado, cuando cumplimos nuestro segundo aniversario, renegociamos los términos. Ya no soy socia minoritaria, sino igualitaria, con plena autonomía creativa sobre mi línea de diseños. Nuestra colaboración ha sido portada de 2 revistas especializadas, destacando cómo hemos creado una marca que combina elegancia, funcionalidad y conciencia social. Cada prenda que sale de nuestro taller lleva una pequeña etiqueta que cuenta la historia de quien la confeccionó. Los clientes no compran solo ropa, compran historias de superación y dignidad. El éxito económico me ha permitido hacer algo que prometí en silencio a doña Mercedes: crear una fundación en su nombre que ofrece formación en corte y confección a mujeres en situación vulnerable. 2 veces por semana, el taller se transforma en aula donde compartimos no solo técnicas de costura, sino también conocimientos básicos de emprendimiento. Muchas llegan derrotadas con esa mirada que conozco tan bien, la de quien ha perdido demasiado y no sabe cómo seguir adelante. Es entonces cuando les cuento mi historia, no para inspirar lástima, sino para mostrarles que sus manos también pueden reconstruir lo que la vida ha destrozado. La casa donde vivimos ahora, a 10 minutos del taller, es modesta pero cómoda. Podría permitirme algo más grande o lujoso, pero prefiero invertir en la educación de los niños y en el crecimiento del negocio. Cada espacio aquí ha sido diseñado con intención. La sala luminosa, donde ayudo a Manuel con sus tareas, la habitación de Laura, decorada con telas de colores que ella misma eligió, mi pequeño estudio donde dibujo nuevos diseños bajo la luz de la luna. Las fotografías de Alejandro y doña Mercedes ocupan un lugar especial en la pared principal, recordándonos siempre de dónde venimos, honrando las raíces que nos sostienen. El año pasado, en el aniversario de la muerte de Alejandro, visité su tumba con un ramo de sus flores favoritas. Ya no fue un peregrinaje de dolor, sino un momento de gratitud. Mientras estaba allí, percibí una presencia familiar a unos metros. Era Ricardo, uno de los mejores amigos de mi esposo, a quien no veía desde el funeral. Se había mudado al extranjero poco después, incapaz de procesar la pérdida de su amigo de infancia. Nos abrazamos largamente, sin necesidad de palabras. Me contó que había regresado definitivamente, que seguía nuestro progreso a través de familiares comunes, que se sentía orgulloso de lo que habíamos logrado. La comodidad de hablar con alguien que conoció y amó a Alejandro fue un regalo inesperado. Ricardo empezó a frecuentar nuestra casa, trayendo historias de Alejandro que los niños nunca habían escuchado, fotografías de su juventud que no conocíamos, anécdotas que nos hacían reír hasta las lágrimas. Manuel desarrolló un vínculo especial con él. Había encontrado una figura masculina que conectaba directamente con el padre que apenas recordaba. Para Laura, Ricardo representaba una ventana al pasado que nunca conoció conscientemente. Para mí, su amistad se convirtió en un puente entre 2 vidas que parecían irreconciliables, la que tuve con Alejandro y la que había construido después. Nuestra relación evolucionó naturalmente, sin presiones ni expectativas. Ricardo respetaba profundamente mi independencia y admiraba lo que había logrado por mí misma. Yo apreciaba su gentileza con mis hijos y su capacidad de entender que Alejandro siempre sería parte de nuestras vidas. No fue amor a primera vista. Fue algo más maduro y complejo, un reconocimiento mutuo, una comprensión compartida de la pérdida y la reconstrucción. Cuando después de varios meses me besó por primera vez al despedirse una noche, no sentí culpa, sino una extraña sensación de continuidad, como si la vida estuviera simplemente desarrollando otro de sus capítulos inesperados. Los niños reaccionaron mejor de lo que esperaba cuando, con mucha cautela, les hablé sobre mis sentimientos hacia Ricardo. «Mamá,
No tienes que pedirnos permiso para ser feliz, me dijo Manuel, con una madurez que me dejó sin palabras. Laura fue más directa. ¿Significa que vendrá más a cenar? Porque hace los mejores cuentos antes de dormir. Sus respuestas me liberaron de un peso que no sabía que cargaba. Alejandro siempre querría que todos fuéramos felices, incluso si esa felicidad tomaba caminos que ninguno de nosotros habría podido imaginar. Mi taller se ha convertido en un espacio de sanación no solo para mí, sino para toda una comunidad. Las mujeres que trabajan conmigo han traído sus propias historias, sus propios talentos, sus propias visiones. Juntas hemos creado una microeconomía basada en la solidaridad y el apoyo mutuo. Cuando Gabriela, mi primera empleada, enfrentó problemas legales por la custodia de su hijo, todas nos organizamos para cubrir sus horas mientras asistía a las audiencias. Cuando Teresa necesitó un préstamo para la universidad de su hija, establecimos un fondo común de emergencias. La escasez nos enseñó el valor de compartir. La abundancia nos permite practicarlo. La relación con Lucía y Raquel también se ha transformado con los años. Lo que comenzó como una estricta asociación comercial ha florecido en una amistad profunda. Lucía, con su instinto para los negocios, me ha enseñado a valorar mi trabajo no solo emocional, sino económicamente. Raquel, siempre exigente en lo técnico, se ha convertido en una mentora que constantemente me empuja a explorar nuevos territorios creativos. Las tres, tan diferentes en personalidad y experiencia, hemos encontrado un equilibrio que nos permite crecer juntas. Cuando recibimos el Premio Nacional de Diseño Innovador el mes pasado, subimos las tres al escenario, un símbolo viviente de lo que la colaboración femenina puede lograr. El éxito no ha estado exento de desafíos. El año pasado enfrentamos una crisis cuando nuestro principal proveedor de telas quebró inesperadamente. Por un momento, pareció que todo lo que habíamos construido podría derrumbarse. Las noches de insomnio regresaron, junto con esa sensación familiar de arena movediza bajo mis pies. Pero esta vez no estaba sola en la lucha. Ricardo estuvo a mi lado, escuchando mis temores sin intentar minimizarlos, ofreciendo perspectivas sin imponer soluciones. Los niños, ahora mayores, aportaron ideas sorprendentemente prácticas. Mi equipo se unió para encontrar alternativas creativas. Lo que podría haber sido un desastre se convirtió en una oportunidad para reinventarnos, para establecer relaciones con proveedores locales más sostenibles, para reafirmar que nuestra fortaleza estaba en nuestra capacidad de adaptación. Manuel celebró su cumpleaños número 13 la semana pasada. Durante la pequeña fiesta familiar, me llevó aparte para mostrarme algo. Había estado ahorrando parte de su mesada durante meses para comprar un regalo para Laura. Era un estuche nuevo para su violín, pintado a mano con motivos que él mismo había diseñado. «Los ahorré para que no tuvieras que comprarlo tú, mamá», me explicó con orgullo. «Sé cuánto trabajas por nosotros». Sus palabras me inundaron de emoción. Este hijo mío, que una vez robó para comprarme un regalo, ahora ahorraba con paciencia y propósito. No era solo el gesto hacia su hermana lo que me conmovió, sino la evidencia de que había superado el trauma de nuestra época más difícil, que había aprendido lecciones de vida que muchos adultos nunca logran comprender. Laura, con su sensibilidad artística, ha encontrado en el violín y la costura dos formas de expresión que la conectan con su historia familiar. A veces la observo mientras practica una pieza musical particularmente difícil, con la misma concentración que yo aplico al cortar un patrón complejo. Otras veces la encuentro en mi taller después de la escuela, experimentando con retazos de tela, creando pequeñas obras de arte textil que combinan técnicas tradicionales que le enseñé con ideas completamente originales. Abuela Mercedes me ayuda cuando algo no me sale, me dijo una vez con total naturalidad, como si su presencia espiritual fuera simplemente un hecho. No cuestioné su percepción. Hay conexiones que trascienden lo físico, hilos invisibles que nos unen a quienes amamos, más allá del tiempo y el espacio.
Mi relación con Ricardo ha evolucionado con la misma naturalidad con que crece una planta bien cuidada. No buscamos reemplazar lo que perdimos, sino construir algo nuevo que honre el pasado mientras celebra el presente. Cuando me propuso matrimonio hace 2 meses, no fue con grandes gestos o promesas grandilocuentes, sino con palabras simples y verdaderas. No quiero cambiar la vida que has construido, quiero ser parte de ella. La boda será pequeña, íntima, en el patio trasero de nuestra casa, con los niños como nuestros únicos testigos oficiales. No visto de blanco, ni buscamos símbolos tradicionales. A nuestra edad, con nuestras historias, hemos creado nuestros propios rituales, nuestras propias definiciones de lo que significa unir vidas ya completas por derecho propio. La revista que me entrevistó hace años quiere hacer un seguimiento de mi historia. Esta vez proponen un reportaje más amplio. De la tragedia al triunfo, cómo una mujer transformó la industria de la moda local. El título sigue incomodándome un poco. Siento que simplifica demasiado un camino lleno de matices, que reduce a una fórmula narrativa años de trabajo incansable, noches de duda, pequeñas victorias cotidianas. He aceptado con una condición. Quiero que incluyan las historias de las mujeres que trabajan conmigo, que el reportaje refleje que lo que hemos construido es una comunidad, no solo una marca. Tu humildad es parte de tu atractivo como diseñadoras, me dijo la periodista. No es humildad, quise explicarle, es claridad. Entiendo que mi éxito no es solo mío. A veces, en las raras mañanas en que el taller está vacío y puedo disfrutar del silencio, me siento frente a la vieja máquina de coser de doña Mercedes. Ahora, un objeto decorativo más que una herramienta de trabajo. Paso los dedos por su superficie gastada y recuerdo aquella primera noche en que la limpié, cuando enhebrar un hilo y coser un simple parche me devolvió un atisbo de control sobre mi vida devastada. Nunca imaginé entonces que ese momento aparentemente insignificante sería el primero de un camino que me llevaría aquí, a esta vida plena que he construido puntada a puntada. La máquina ya no cose telas, pero sigue siendo el corazón simbólico de todo lo que hemos logrado. El futuro se extiende ante nosotros con posibilidades que nunca hubiera imaginado en aquellos días oscuros tras la muerte de Alejandro. El taller sigue creciendo. Hemos recibido ofertas para expandirnos a otras ciudades, incluso propuestas para exportar a países vecinos. Los niños tienen oportunidades que alguna vez parecieron inalcanzables. Una educación completa, la posibilidad de elegir sus propios caminos. Ricardo ha traído estabilidad y compañerismo a mi vida personal. Un amor maduro basado en el respeto mutuo y la admiración genuina. No sé exactamente cómo se desarrollará cada aspecto de nuestras vidas y esa incertidumbre ya no me aterroriza como antes. He aprendido que los planes más meticulosos pueden desmoronarse en un instante, pero también que de las ruinas pueden surgir construcciones más sólidas y hermosas que las originales. Lo que comenzó como una estrategia desesperada de supervivencia se ha transformado en un legado que trasciende lo material. No se trata solo del taller, de los diseños reconocidos, del éxito comercial. Se trata de la resiliencia demostrada a mis hijos, de las mujeres a quienes hemos dado oportunidades, de la comunidad que hemos forjado. Se trata de honrar a quienes perdimos, no quedándonos estancados en el dolor, sino utilizando sus enseñanzas como cimientos para una nueva vida. Alejandro siempre decía que la verdadera riqueza estaba en nuestra capacidad de adaptación. Doña Mercedes me enseñó que nuestras manos siempre saben qué hacer cuando nuestra mente está perdida. He comprobado la verdad en ambas lecciones y he añadido la mía propia. A veces el final de un camino no es realmente un final, sino el punto de partida de un viaje más extraordinario que cualquiera que hubiéramos podido imaginar. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción,
una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.